invitado, este líquido pleural puede ser exudado o trasudado, ustedes lo saben, creo del aire. Básicamente exudado es cuando el líquido pleural proviene de un problema, de una lesión local, exudado. Y trasudado cuando el líquido pleural proviene de un problema, una lesión, un padecimiento sistémico. Entonces, trasudado hablamos de problemas sistémicos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, hipoalbuminemia, cirrosis, síndrome nefrótico. Todos estos problemas sistémicos pueden dar trasudado pleural. Y exudados, problemas locales, como los infecciosos, los autoinmunes, como el ES, o los infecciosos o las neoplasias. ¿Correcto? También los traumas, con proyectil de arma de fuego, por ejemplo. Muy bien. Entonces, radiológicamente tenemos que ver los aspectos de la efusión pleural o del derrame pleural. Para ello hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta: la posición del paciente, la gravedad, la cantidad, el volumen de líquido pleural que puede haber y el grado de elasticidad del pulmón. Esos criterios nos llevan a tener unos signos cuando vamos a ver que se obliteran, se obturan, se cierran los senos postdiafragmáticos, los cardiofrénicos. Estamos ante un derrame probablemente. Hay un signo que ahora vamos a ver que se llama signo del menisco. Cuando se desplazan estructuras del mediastino hacia el lado contralateral a donde está la efusión pleural, y cuando se da la impresión de que se elevó el diafragma, pero no es elevación, sino que hay presencia de líquido ahí. Así tenemos a los síndromes pleurales. Vamos a ver aquí los pulmones, la pleura que los forra, los envuelve. Aquí la presencia de un derrame pleural, de una efusión pleural, y este signo, que lo vemos acá, este es el signo del menisco. Es una radioopacidad homogénea, ¿ya?, que es en la parte lateral es más alta que en la parte medial, y describe una concavidad que mira hacia arriba, ¿ya? Una radioopacidad que me obtura el seno costofrénico, el cardiofrénico. Tiene aquí un borde que viene pendiente, es más alta en la parte periférica del pulmón o del tórax que en la parte medial. Entonces me borra el diafragma, me borra el seno costofrénico, el seno cardiofrénico. Cuando vemos esto en una radiografía, está aquí esquematizado, estamos muy probablemente ante un derrame pleural. Diferente acá a este campo pulmonar, donde vemos los ángulos o seno cardiofrénico y costofrénico libres, ¿no? Muy bien. Acá se dice que en una radiografía de tórax, en una proyección frontal, en póstero anterior o anteroposterior, para que sea visible un derrame pleural tiene que haber por lo menos unos 200 mililitros de líquido pleural en exceso, para que pueda ser visible, radiológicamente hablando, un derrame pleural. En una vista, en una proyección lateral, se necesita menos, porque aquí están los diafragmas que se cruzan, y vamos a ver que el ángulo del seno costofrénico posterior es más profundo, va a ser cubierto con esta opacidad. Con solo 75 mililitros ya puede verse un derrame pleural, una efusión pleural en una proyección lateral. Aquí tenemos una radiografía de tórax y el mediastino, que no está en su posición habitual. Hay una radiopacidad que ocupa todo el hemitórax izquierdo, que está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral, desplaza la tráquea también y el bronquio derecho. A esto llamaríamos un derrame pleural masivo, ¿correcto? Es una urgencia o una emergencia clínica. ¿Por qué? Porque si un derrame pleural tan grande desplaza el corazón de esta forma, chicos,
me está comprimiendo los vasos que llegan aquí a la aurícula derecha. ¿Cuáles son? La vena cava inferior, la vena cava superior. Comprime esos vasos, le llega poca sangre al corazón, y si el corazón tiene poca precarga, también va a inyectar poca sangre, poco volumen de sangre, y se entra en shock. Entonces, una pregunta que viniera, por ejemplo, si esto constituye una emergencia, sí es una emergencia. Este derrame pleural masivo. Bien, seguimos. Esta es una... No, masivo es por el efecto de masa que está condicionado. No es porque sea bilateral, no. Ahora, si tenemos que muchos de nuestros... la effusión pleural, si la tenemos presente en un paciente que, por ejemplo, no puede ponerse de pie y está echado, postrado en una cama, y se toman las radiografías, por la posición en la que está, el paciente está así, no erecto, sino echado. Si hubiera líquido pleural, el líquido pleural se desparrama, por así decirlo, por todo el hemitórax, en donde está, de repente en los dos hemitórax, y vamos a ver que la densidad aumenta de forma difusa en ambos campos pulmonares. La densidad, o sea, se pone un poco más blanco. Obviamente, en las bases se va a ver más blanco, todavía más blanco. Si nosotros pudiéramos poner al paciente un poco sentado, semisentado, podríamos hacer de que por gravedad esto baje y ver la effusión pleural mejor representada, mejor graficada, obturando seguramente los ángulos cardiofrénicos, los costofrénicos. Miren cómo se ve este corazón elongado. Una causa técnica de que el corazón salga tan elongado en una radiografía, ¿cuál es? Que el paciente esté echado de cúbito o que el paciente esté semisentado. El corazón siempre va a salir dilatado. Por tomografía es mucho más fácil ver los derrames pleurales. Tienen densidad líquida en las unidades de Hounsfield, ¿ya? Y en la zona donde está no va a haber representación del parénquima, no va a haberse aire en los pulmones, sino líquido. Este poco sería el colapso, el pulmón colapsado, esta densidad. ¿Qué ventana es esta? Mediastinal, ¿no? Porque no vemos nada de trama pulmonar. Mediastinal, ¿ya? Muy bien. Otra manifestación de los derrames pleurales es cuando ellos están infectados, cuando contienen pus en su interior. Esos derrames pleurales infectados o de pus se conocen como empiema, ¿ya? Y la presentación es similar a cualquier derrame pleural, cualquier effusión pleural. Van a obturar también los senos costofrénicos, costofrénicos. Muchas veces se inoculan, como que se organizan estos derrames y dan esta imagen, como una convexidad hacia el pulmón y también hacia la pared torácica, de forma lenticular se llama eso. ¿Ya? Muchas veces en tomografía vamos a ver que cuando se usa contraste, esto es una tomografía con contraste, miren cómo se pinta la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, la arteria pulmonar derecha, la izquierda, la aorta, ascendente, descendente, se pinta porque se usa un contraste acá. Y se va a ver que estas colecciones de líquido pleural infectado tienen una pared gruesa que realza con el contraste. Y a veces, dependiendo de los gérmenes que estén ahí aglomerados, vamos a ver producción de aire, de gas. Bien. Entonces no se olviden, podría poner una pregunta así en el examen. Esto es una colección, es un derrame pleural, pero por la pared gruesa que tiene esa tomografía con contraste y por la presencia de aire en su interior, esto es un derrame pleural infectado, es un empiema. Para ver su pared gruesa tiene que ser necesariamente la tomografía con contraste. Estas radiopacidades que nos hacen pensar el derrame
También pueden ser sangre. Aquí vemos una densidad metálica, proyectil de arma de fuego. Este paciente recibió una bala que perforó la pared torácica, ¿ya? Y colapsó el pulmón, sangraron los vasos, se extravasó la sangre, y todo él está lleno de sangre, ¿verdad? Y esa opacidad correspondía a sangre. Eso es un hemotórax. En tomografía vemos a ver que la sangre tiene densidad cercana a la densidad que tiene el corazón y los vasos, y cuando pasan los días se va coagulando y los coágulos van sedimentándose en la base y aparece una doble densidad un poco mayor en la base de este paciente que está en decúbito en esta tomografía. Esto se llama el fenómeno hematocrito, más denso, o sea, un poquito más claro, más blanco, más denso en la base de la colección, porque aquí hay sedimentos de coágulos que se están formando. Otros ejemplos de derrame pleural, por ejemplo este de acá. Podría haber una duda de repente por ahí o saber si esto está completamente líquido o ya está un poco fibrosado, de repente encapsulado el derrame pleural. ¿Para qué? Para darle tratamiento, primero de repente un tratamiento evacuatorio, ¿no? Hacer una toracocentesis con guía ecográfica para aspirar un poco el líquido, este líquido pleural, llevarlo a patología para ver el diagnóstico, qué cosa hay, citoquímico, citológico, bioquímico, ADA, para ver tuberculosis, y ver si está encapsulado o no, antes de hacer la punción. Puede ser que esté encapsulado y sea más duro aspirarlo, más difícil. Entonces una alternativa puede ser tomar al paciente una radiografía en decúbito lateral, en este caso izquierdo, y si esto es un derrame cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo, vamos a imaginar que esto es un decúbito lateral izquierdo, el derrame, si no estuviera encapsulado, se desparrama por todo el hemitórax, pero aquí no se ha desparramado, entonces eso te dice que el derrame aquí está encapsulado, va a ser difícil aspirarlo. Aquí vemos que por lo contrario, cuando el paciente se ha echado, el derrame se va hacia las posiciones de declive del tórax y se desparrama, como sale el término, por toda la base de esta pared del hemitórax derecho. Esto sí es un derrame pleural libre. Entonces, este es un derrame pleural libre, así lo van a denominar, y este es un derrame pleural encapsulado. Bueno, hemos visto que se borran los ángulos ocenos postofrénicos, cardiofrénicos. Otro ejemplo más, ¿no? Cómo se borran los ángulos cardiofrénicos y postofrénicos. Entonces, este falso diafragma, en realidad es un derrame pleural. Uno puede. En una proyección lateral igual. Y la cavidad pleural también puede ser ocupada por aire, no solamente por líquido en exceso, sino también por aire. Esto cuando ingresa, para la redundancia, aire al espacio pleural. Bien. Vamos a ver que hay signos como la hiperclaridad de un pulmón, el aumento de la densidad más blanco en otro pulmón, el que no está afectado, y a veces una línea fina de separación de la pleura parietal con la visceral. Cuando el neumotórax es masivo, es grande, puede desplazar contralateralmente el mediastino también. Aquí, si ven bien esta radiografía de tórax, en el lado derecho las flechas están demarcando una línea que viene desde el diafragma y sube ininterrumpidamente hasta la parte superior del pulmón, y fuera de ella aparentemente hay parénquima, pero ya no vemos la sombra de los vasos, ya no hay vasos ahí. Esto es un neumotórax y esta línea que se representa aquí, que se grafica acá, es la pleura visceral. Para que ustedes en unos años, en
poco tiempo ustedes van a hacer su internado. Muchas veces le va a llegar un paciente con disnea, con dolor de pecho. Le van a pedir ustedes una radiografía de pulmones, como las que ya están viendo, y a veces no se ve, la mayoría de veces no se ve esta línea, si es que el caso que tienen enfrente es un neumotórax. Pero cuando el paciente se le toma la radiografía en expiración, cuando bota el aire y se queda en suspenso ahí en apnea expiratoria, casi siempre se ve esta pleura visceral. Entonces, eso no lo olviden, chicos, para que se ganen sus puntos con sus residentes. Muchas veces sí, el diagnóstico de neumotórax es clínico, no es radiológico, pero la radiología lo confirma. Y si ustedes le hacen esa técnica, mandan al paciente a que se tome su radiografía, él llega aparentemente normal, la radiografía, los vasos sanguíneos llegan hasta la periferia, aparentemente. Pero ustedes le piden al tecnólogo, que es el que le ha tomado la radiografía, le dicen que lo haga en apnea expiratoria, expire, suspende la respiración y ahí que haga el disparo de los rayos X y tome la radiografía, se va a poder ver bien esta pleura visceral y el neumotórax por fuera. Qué bonito. Aquí lo vemos más claro, magnificado. La pleura visceral y el neumotórax por fuera. No hay representación de vasos sanguíneos. Toda esta línea, estas marcas lineales, radiopacas ya no están acá porque esto es aire en la cavidad pleural. El pulmón se quedó colapsado o semicolapsado. En tomografía es más fácil. ¿Qué patrón sería este? ¿De alta densidad o baja densidad? De alta densidad, pero mixto diría yo. Hay alta densidad aquí, el pulmón aquí colapsado, apiñado, pero también esto resalta, ¿no? Resalta la presencia de aire aquí en la cavidad pleural. Esto es un neumotórax, o un pulmón que está encogido, atelectasiado, diferente a este otro. ¿Qué ventana sería? ¿Ah? Parenquimado, ¿no? Esta otra, también, miren, pulmón colapsado, neumotórax, ventana parenquimada. Y así como había un derrame pleural masivo, también hay un neumotórax masivo a veces. Desgraciadamente, esto es una emergencia clínico-quirúrgica. Aquí, de urgencia, de emergencia, hay que hacer una toracocentesis para que salga ese aire que está llenando toda la cavidad pleural del emitor derecho. Miren, todo esto es aire. No hay ni una trama vascular como aquí. Todo esto es el neumotórax. Ahora, si le tomaran en expiración, que les estaba comentando hace un rato al paciente, probablemente veríamos el muñón de todo este pulmón que se ha colapsado con su pleura visceral. Probablemente está acá. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es un neumotórax masivo. Otra imagen del neumotórax, la línea pleural, y esto es el neumotórax. Aquí ya no hay marcas vasculares como el pulmón que está aquí atelectasiado. Por tomografía otra vez, neumotórax, el pulmón atelectasiado, pulmón sano. A veces puede coincidir, puede haber un hidro o hemoneumotórax. Aquí miren, la pleura visceral, el pulmón atelectasiado, y aquí está el neumotórax, y aquí está el líquido, el derrame pleural, ¿no? La infusión pleural. Puede ser líquido, puede ser sangre, pero hay un hidro hemoneumotórax. Muy bien. Bien, ahora vamos a pasar a evaluar el mediastino. El mediastino es la región central del tórax. Si es negro como yo, no lo puedo espantar. Y vamos a ver que si tenemos acá en una radiografía lateral es más fácil, el mediastino, el esternón y la columna vertebral, la columna dorsal, lo que esté delante del corazón y detrás del esternón se llama mediastino anterior. Lo que esté al nivel o a la altura, en el plano del corazón, el mediastino medio, y lo que esté detrás, en el espacio retrocardíaco, es el mediastino posterior. También a nivel del ángulo del esternón, una línea imaginaria
transversa que va hasta la T4 o D4, T4. nos crea este otro compartimiento que es el mediastino superior. ¿Por qué es importante? Porque aquí se aplica bastante el signo de la silueta. Vamos a ver si alcanza el tiempo para hacer una dinámica. Las afectaciones que haya, o las afecciones que haya en este mediastino, en este otro, en este otro o en este otro, dependen de los órganos que encontramos acá. No son siempre los mismos. Acá, por ejemplo, en el mediastino anterior hay un tipo de órganos, en este otro, otros órganos, y así sucesivamente. En el mediastino superior, por ejemplo, acá vamos a encontrar al timo, a la tráquea, al esófago y algunas venas, como las ácidos. En el mediastino anterior, acá, vamos a encontrar las 4 T's. Una tiroides, pero una tiroides ectópica, que no está en el cuello. A veces hay tiroides ectópicas en el mediastino anterior. Vamos a encontrar al timoma, ese órgano que involuciona ya en los adultos, que se encuentra acá, muchas veces más bien involuciona al revés, crece en algunas personas. Vamos a encontrar al teratoma, que es un tumor que tiene las 3 capas germinativas, ectodermo, mesodermo, endodermo, y que a veces de forma anómala se aloja en el mediastino anterior. Y vamos a encontrar también al temido o terrible linfoma, que es el tumor de los ganglios, porque en toda esta zona del mediastino anterior, delante de la tráquea, hay bronquios. Perdón, hay ganglios. En el mediastino medio vamos a encontrar quistes pericárdicos, broncogenitales y linfomas, porque hay ganglios también en el mediastino medio. Acá. Y en el mediastino posterior, detrás del corazón, los tumores neurogénicos, ¿no? Los tumores que están de la médula espinal o de las meninges que envuelven a la médula espinal que está dentro del canal vertebral, o de las raíces nerviosas de los nervios espinales que salen de la columna vertebral. Bien, siempre debe verse una radiografía de tórax así. Cuando ustedes en su hospital, en las prácticas que están haciendo, les presenten una radiografía de tórax, siempre vean que este espacio debe ser así radiolúcido, el espacio retroesternal, siempre radiolúcido. Una opacidad acá ya debe llamarnos la atención, como acá. Igualmente, el espacio retrocardíaco siempre, chicos, tiene que ser radiolúcido. Ya una opacidad acá ya debe llamarnos la atención. ¿Correcto? Bien. Nosotros vamos a encontrar muchas veces masas en la radiografía de pulmones. Ya sabemos más o menos cómo son las radiografías de pulmones. El campo pulmonar derecho, el campo pulmonar izquierdo, el mediastino. Y de repente vemos aquí radiopacidades como esta, o pueden estar las radiopacidades acá en el seno de cualquiera de los campos pulmonares. Entonces, estos dos conceptos sí tienen que grabarlos. Si la masa que viéramos, si viéramos una masa acá, está rodeada por tejido pulmonar en las dos proyecciones, en frontal y lateral, la masa, vamos a decir que se encuentra en el pulmón. Es decir, si viéramos una masa acá, o acá, o acá, o acá, y todo alrededor es pulmón, la masa es intrapulmonar, el tumor es intrapulmonar. Pero si solamente una parte de la masa que viéramos está rodeada por el pulmón y la otra puede estar limitando con el mediastino, puede estar limitando con el diafragma, puede estar limitando con la pared costal, entonces esa masa puede ser pulmonar como puede ser también de la pleura, del diafragma o del mediastino. ¿Se entiende? Entonces, repito, una masa que esté aquí nadando en el pulmón, en cualquier parte, en cualquier tercio, inferior, medio, superior, en el centro o casi en la periferia, pero si está rodeada por esto, lo que ustedes ya conocen como pulmón, si está rodeada por pulmón, esa masa es intrapulmonar. Pero si la masa solamente está rodeada por pulmón, parcialmente una parte de ella está aquí, con el mediastino o con el diafragma o con la pared costal, esa masa podría ser de pulmón como también podría ser de la pleura, del diafragma o del mediastino, de los vasos sanguíneos, de los órganos que hay ahí. ¿Correcto? Bien, aquí por ejemplo, la tráquea, los bronquios, el derecho, el izquierdo, derecho, la tráquea, la arteria pulmonar, lo blanco.
la arteria pulmonar izquierda, lo blanco, la arteria pulmonar derecha, y aquí hay una masa que probablemente es un linfoma. Diríamos que esta masa fuera intrapulmonar si estuviera rodeada como estas de acá. ¿Ven estas radiopacidades un poco tenues? Aquí redondeadas. Probablemente sean unas metástasis. Así son las metástasis. ¿Ya? Así son las metástasis. Entonces, probablemente sean metástasis y estas, o probablemente sean también cáncer broncogénico, sean nódulos del mismo pulmón. Y son del mismo pulmón, son intrapulmonares porque todas ellas están rodeadas por pulmón. Pero esta no, esta masa grande está rodeada por pulmón en su aspecto lateral, pero en su aspecto medial ella limita con el mediastino. Entonces no podemos aseverar que es una masa intrapulmonar. Probablemente es extrapulmonar, fuera del pulmón. Y la pleura le dibuja este borde, la pleura visceral. Recuerden que hay una pleura parietal, una pleura diafragmática y una pleura mediastínica. Igual acá, esta radiopacidad, que es una masa probablemente, no está rodeada por pulmón, está una parte de ella rodeada por pulmón, pero la otra parte se pierde acá, con estas partes blancas, con la columna, etcétera, etcétera. Entonces no puedo aseverar que es intrapulmonar, sino que probablemente es extrapulmonar. Entonces eso puede ser pregunta de examen, ¿no? Cuando una masa es intrapulmonar, cuando es extrapulmonar. Voy a poner una figura como esta. Intrapulmonar cuando está rodeada por parénquima pulmonar completamente, globalmente, en su totalidad. Y extrapulmonar cuando solamente está rodeada por parénquima pulmonar parcialmente, ¿no? Otra parte de ella está adherida o al lado adyacente al mediastino, al diafragma o a la pared torácica. Bien, finalmente vamos a evaluar las arterias pulmonares. Y evaluando las arterias pulmonares, nosotros hacemos reparo en un padecimiento que es bastante frecuente, es la tercera causa de muerte en pacientes hospitalizados, postrados, en adultos mayores, desgraciadamente, que es el tromboembolismo pulmonar. Radiológicamente hay hasta 4 o 5 signos, unos más frecuentes que otros, pero la radiografía convencional no es el método más específico, más sensible para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, sea agudo o sea crónico, el diagnóstico, el gold estándar, es la tomografía computarizada de tórax con contraste, ¿ya? Y más específicamente el angioTEC, que es una técnica de tomografía, angiotomografía con contraste, ¿correcto? Entonces, un signo radiológico, ustedes ya conocen radiografías de tórax. Supongamos que les viene un paciente con disnea, hiperventilando, con dolor de pecho. Una posibilidad puede ser neumotórax. Otra posibilidad es, si cuando le toman la radiografía, les traen la radiografía a ustedes y miren cómo está este pulmón izquierdo. Las marcas lineales llegan hasta la periferia, son los vasos que ya sabemos. Y miren el pulmón derecho, se ve un poco más radiolúcido, ¿no? No hay tantas marcas vasculares. Este signo se llama Westermann o oligoemia, es el otro nombre, o Westermann con W. ¿Ya? Entonces, un pulmón oligoémico con menos gráfica de sus vasos sanguíneos que lo recorren, es un pulmón que, haciendo correlación clínica, si tenemos el paciente que les he citado con esas características, podríamos estar frente a un TEC, a un tromboembolismo pulmonar, TEP. Bien, por tomografía es mucho más fácil. Aquí tenemos qué vaso sanguíneo es la chica, la alumna del fondo, ¿qué vaso sanguíneo es este? Este. ¿Te escuchan? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu apellido cuál es? ¿Tu apellido? Sí, a ti. ¿Ah? Torres. ¿Qué vaso sanguíneo es este? ¿Quién le ayuda? ¿Qué aorta sería? Ascendente. La aorta ascendente y baja por acá la descendente. ¿Y este vaso, Torres? ¿Ah? El
tronco de la pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, y aquí está dando su rama derecha y su rama izquierda. Ven acá, esto es con contraste, obviamente, ¿no? Miren cómo se pintan los vasos, la aorta y la arteria pulmonar. Y miren acá esta baja densidad que está en el interior de la luz de este vaso, de esta rama de la pulmonar. Miren este defecto relleno ahí, esta hipodensidad sería, ¿no? Esto es un trombo. Cuando el trombo está así al centro de la luz del vaso, es un trombo pulmonar agudo. Cuando lo vamos a ver adherido a las paredes del vaso, o sea, excéntrico, es un trombo pulmonar crónico. Entonces, esto es un TEC agudo, y si viéramos esta densidad aquí excéntrica, o aquí excéntrica, las paredes, y el contraste pasaría por la luz del vaso, eso sería un TEC crónico, ¿correcto? Bien, eso es lo que está aquí en este pulmón que veíamos en esta radiografía, esta baja densidad, esta radiotransparencia, esta oligoemia, es porque esto está ocurriendo y lo vemos en la tomografía. Hay un trombo y no está pasando el flujo sanguíneo como debe ser hacia los pulmones, en este caso es el pulmón derecho, y por eso es que se ve menos perfundido, se ven menos los vasos sanguíneos, ¿se entiende? Pregúnteme, señor. ¿Sí? Por el trombo no está llegando bien la perfusión y se representan menos los vasos sanguíneos en esta placa de tórax, a diferencia del pulmón izquierdo. ¿Correcto? Eso se llama oligoemia o signo de Western. Hay otros signos, como el signo de Pala, de nudillo o Fleischmann. Acuérdense que imagenología, igual que de semiología, es signos. Por signos llegamos al diagnóstico. Aquí tenemos el bronquio derecho, la arteria pulmonar derecha y una rama que es la interlobar inferior. Aquí lo tenemos, la rama de la pulmonar derecha y su rama interlobar inferior. Si observan acá, estas dos radiografías, más allá de que una está más amplificada que la otra, miren cómo es la tráquea, el bronquio, miren esta arteria pulmonar derecha, y miren aquí la tráquea, el bronquio, y esta arteria pulmonar derecha mucho más gruesa, engrosada, más grande, ¿no? Incluso aquí también la arteria pulmonar izquierda es más grande, más ancha que esta otra. Esto es lo normal, esto es lo que está mal. Un corazón también un poquito más grande, miren, pasa la línea media, pasa varios centímetros el borde de la columna, y aquí apenas unos milímetros. Entonces, este es otro signo también radiológico de tromboembolismo pulmonar. El signo se llama signo de Pala, en honor al médico italiano, al radiólogo italiano que estudió y consiguió este signo. Describe un agrandamiento de la arteria pulmonar descendente derecha. Esta es la arteria pulmonar descendente derecha. Cuando está agrandada es porque hay un trombo, y aquí lo vemos. Vemos en esta tomografía que a este nivel estaba el trombo, esta hipodensidad que ocluía el vaso casi en su totalidad, y la sangre ya no pasaba, no se graficaban vasos más chiquitos, ramas más delgaditas, periféricas. ¿Ok? El signo de Pala. Uy, no leí lo de la Otro signo es el signo del nudillo. secundario. ¿Ya? Básicamente es un signo tomográfico en donde vamos a ver que de forma viene la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar, rama derecha, rama izquierda, y de forma abrupta un émbolo ocluye la luz de este vaso y ya no va a llegar sangre a estas ramas periféricas. Y el pulmón, ¿qué terminaría? Si no le llega sangre, ¿qué terminaría este pulmón, chicos? Isquemia. Infartándose y después necrosándose. ¿Ya? Por eso es que esto es de vida o muerte. Aquí también en una vista sagital de una reconstrucción de tomografía, aquí está la luz y está el trombo ahí, ya no pasa el contraste, ya no pasa la sangre hacia la periferia.
Recordemos que estos trombos en realidad vienen desde la circulación venosa distal, de las venas de los miembros inferiores. Ahí se forman, viajan por toda la circulación venosa, llegan a la aurícula derecha del corazón por vía vena cava inferior, por lo general, y la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha. En la aurícula derecha esa sangre con los trombos pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, con la arteria pulmonar, que es esta acá, ya lo sigue haciendo circular ese trombo y ahí se ocluye en vasos más pequeños. Ese es el origen y la evolución. Otro signo de tromboembolismo pulmonar radiológico es el signo de Flechner, que se refiere a una arteria pulmonar central prominente. En esta radiografía de tórax, nosotros sabemos que esto es la pulmonar derecha, la pulmonar izquierda, pero acá se está superponiendo también en esta radiopacidad a este nivel el tronco de la arteria pulmonar que ustedes aquí lo han visto en la tomografía. Entonces, una arteria pulmonar prominente le va a dar este signo de Flechner, que lo vamos a ver mejor en tomografía, pero también en radiología vemos si esta radiopacidad que está aquí pronunciada, estamos ante un TEC, y este es el signo de Flechner. En tomografía vemos que, miren, la arteria pulmonar, el tronco pulmonar tiene más calibre que la arteria aórtica, tiene mayor calibre que la arteria aórtica. Una dilatación de la pulmonar, más de 25 o 30 milímetros. Otro signo, el último, de tromboembolismo pulmonar, radiológicamente hablando, estamos hablando de radiología convencional, es esta radiopacidad que vemos acá, aquí un poco tenue, un poco difuminada y aquí más clara, que se llama joroba de Hampton. Y lo que traduce la joroba de Hampton es la presencia de una hemorragia y tejido pulmonar necrótico en una región de infarto pulmonar. O sea, aquí ha habido un trombo, ocluyó el vaso, la rama de la pulmonar, entró este tejido pulmonar periférico en isquemia y finalmente terminó infartándose. Y como el pulmón tiene dos circulaciones, la bronquial y la pulmonar, a expensas de ese tejido, de esa circulación bronquial, todavía ha podido vivir este tejido pulmonar, pero finalmente terminó muriendo e infartándose y colapsándose. ¿Ya? Entonces siempre van a ver en forma de cuña, puede estar aquí también, esta es la joroba de Hampton. ¿Ya? Bien, aquí vemos en tomografía de tórax, miren, a ver el delegado, ¿está? Sí. Ahí está el delegado. Esto sería, ¿esta qué vaso es? La aorta. Aorta Ascendente. ascendente. Este es la aorta descendente y este es el tronco de la Pulmonar. pulmonar. ¿Ves esto de acá? Sí. Eso sería un trombo. Este potencial sería un trombo. Si está en el centro de la luz, ¿sería agudo o crónico? Agudo. Agudo, ¿correcto? Y si está en la periferia. Y aquí tenemos una zona de infarto, de necrosis. Ambas cosas, ¿eh? Y miren, si esto está aquí en la periferia, Crónico. excéntrico, Crónico. si vemos que está excéntrico, está aquí el trombo en la periferia, aquí también ve, no está en la luz en el centro, eso sería Crónico. crónico. Muy bien. Más tromboembolismo pulmonar, aquí esto sería agudo o crónico. Crónico. Está en el centro, miren. Y ya está tapando las otras circulaciones, los vasos más chiquitos. Agudo también. Esto, Crónico. agudo, está en el centro. El tronco está en el centro, no está en las paredes. Agudo, ¿ya? Si estuviera aquí, solamente esta hipodensidad, aquí en la periferia, hablamos de crónico. ¿Ya? Estuviera excéntrico. Cuando es céntrico, agudo. ¿Ya, chicos? Y otro más aquí. ¿Excéntrico o céntrico? ¿Está en el centro o está en la periferia? Está en el centro. Está en el centro del vaso. No está adosado a su pared. Está en el centro. Agudo también. Claro. Aquí, por ejemplo, este es un vaso. Un vaso. Y aquí ves una hipodensidad periférica, excéntrica, no está en el centro. Esto es crónico. Aquí también, este aquí, crónico. ¿Ya? Excéntricos, crónicos,
centrales agudos. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso es todo.